Este momento. Para muchos, esta es la escena que ejemplifica no solo esta película, sino todo el universo cinematográfico de Marvel. Desde el primer plano en el que aparecen todos los ejércitos del bien, la mirada de Thanos de asombro, cómo se nos muestra a todos los superhéroes uno a uno, hasta las palabras finales que remiten al pasado, a todo lo que se ha construido. El mayor logro de estas películas fue adaptar el inmenso universo de Marvel, lleno de tantos y tantos personajes, traerlos a todos de las páginas de los cómics hacia las pantallas de cine. Esta es mi opinión y la de muchos de los fans de Marvel, pero hay otros que no están de acuerdo. Algunos creen que hubo demasiadas cosas que se cambiaron de la versión original, y otros creen que al haber tanto material por adaptar, la película no fue capaz de engrandecer a todos los personajes del universo. Aquello me hizo pensar, ¿qué es una buena adaptación? Durante este vídeo voy a hablar de adaptaciones de cómics porque es lo que más conozco, pero todo este asunto es fácilmente extrapolable en la literatura. Cuando siempre se habla de lo que es o no una buena adaptación, hay algo que siempre reluce: la fidelidad. Se busca siempre que la adaptación sea lo más parecido posible al producto original, y cualquier desviación de tal idea es considerada como un sacrilegio, como si se estuviera profanando la obra primigenia. En las adaptaciones de libros esto puede ser cambiar hechos de la historia para acomodarla a un arte diferente, pero en el caso de los cómics la cosa puede ser más complicada. El primer bache en el camino lo podemos encontrar en el formato, en la forma que tienen ambos medios de contar sus historias. Los cómics normalmente se cuentan mediante arcos, que usualmente ocupan varios números de publicación y que cuentan con un gran plantel de personajes. En cambio, las películas tienen un tiempo limitado, con un máximo de 3 horas y medio, y eso en casos muy excepcionales. Así que el director tiene que elegir bien lo que incluir y lo que no. Si hiciéramos una adaptación cinematográfica de, por ejemplo, el largo Halloween, ¿podríamos incluir a todos los villanos que aparecen en esa historia? Lo que significaría establecerlos, darles una personalidad, unas características inconfundibles con el resto de personajes y un tiempo suficiente para que su aparición en la trama sea lo suficientemente importante como para justificar su aparición? Yo creo que no. ¿La fórmula para solucionar esto? Sencillo: quitar el relleno y dejar solo lo esencial. Uno de los casos más conocidos de esto fue con la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos. No sé si habéis leído los libros de Tolkien, yo no, pero además de ser muy buenos, son jodidamente largos. Si la adaptación de Percy Jackson hubiera adaptado absolutamente todo lo que ocurre en los libros, el material filmado hubiera durado 10 horas y hubiera sido imposible de estrenar. Así que la solución fue recortar. El mayor ejemplo de esto fue Tom Bombadil, un alegre hombrecillo de los bosques que aparecía en la Comunidad del Anillo y cuya máxima contribución fue darle las espadas a los hobbits. La solución que encontró Jackson y su equipo fue simplemente cortar toda esa parte y que las espadas se las diera Trancos en el Monte del Destino. ¿Cambió algo sustancial ese arreglo? No, pero sí que enfadó a algunos fans. Pero como he dicho antes, los cómics no son algo individual, sino un universo casi infinito de personajes relacionados entre sí, y que muchas veces comparten destinos o historias. Hay arcos legendarios del mundo superheroico que cuentan con decenas, sino cientos de personajes a la vez, con lo cual volvemos al problema de antes. Si quiero contar el origen de Spider-Man, ¿tengo que referirme a la parte en la que fue a los Cuatro Fantásticos a pedir dinero? Porque esa es la trama del primer número de The Amazing Spider-Man. Marvel parece que ha encontrado el parche a esto con su universo cinematográfico, en el que cada película se siente como un número más de una línea de cómics y todos los personajes están interconectados, pero incluso ahí tuvieron que hacer cambios. Comparad la masiva Civil War de Mark Millar, donde todos los superhéroes del universo Marvel tuvieron que escoger bando y pelear entre ellos, con su versión de su hermano Russo, en lo que todo está reducido a 10 personajes. Otra forma de evitar este problema es simplemente yéndote a otro medio, y si el cine se te queda corto, que la adaptación sea con una serie. Eso es lo que DC ha intentado con sus series de Flash, Arrow o Supergirl, pero claro, entonces el problema ya no es tanto de tiempo como de presupuesto. Al menos estas cosas pueden resultar graciosas, como cuando en Titans hicieron que todos los personajes que interpretaban a tamaranianos fueran negros porque no tenían dinero para hacer el planeta Tamarán o un buen maquillaje. Hacer series de superhéroes, unos personajes tan necesitados de CGI y efectos especiales, reduce bastante la imaginación y las posibilidades a la hora de contar su historia. Y quizás esa es la razón por la cual la única serie de este estilo que ha funcionado realmente bien ha sido Daredevil, por obvias razones.
Luego tenemos los problemas que afectan particularmente a los cómics por su condición visual. Teniendo en cuenta que un libro es descriptivo, la apariencia de un personaje o el clima de un lugar pueden ser alterados en la adaptación sin que haya mucho problema, ya que todo ese mundo pertenece a la imaginación de cada uno, pero el cómic es visual. Hablando en cristiano, tiene dibujos, así que los fans tienen una imagen fija y universal de los personajes. ¿Alguna vez escuchasteis alguna queja porque los videojuegos de The Witcher cambiaron la apariencia de Geralt de Rivia para hacerlo más grande y guapo? ¿Creéis que pasaría lo mismo si, en una futura reinterpretación de Spider-Man, contrataran a un actor rubio y bajito para hacer el papel de Peter Parker? Pero hay un problema que atañe únicamente al género de los superhéroes, y que ha estado en debate desde hace años: la adaptación de los personajes. Algo que hace especial a los superhéroes es que se basan principalmente en el superhéroe y no en la historia. Esa es la razón por la cual algunos llevan más de 1000 números bajo sus espaldas y no parecen agotarse. La gran mayoría de historias, o al menos las mejores de todas, tienden a centrarse en el héroe, que le hace tan grande e icónico. Si yo cojo Señor de los Anillos y en base a eso hago una historia de la comarca que se aleja completamente de todo lo escrito por Tolkien, no sería una adaptación al uso exactamente. Pero no hay un solo cómic que reproduzca exactamente la historia de The Amazing Spider-Man o Batman v Superman. Sí, hay historias en las que estos cómics se inspiran, pero solo es eso, inspiraciones. Y eso es bueno, da libertad creativa. Te deja un molde, una base que representa al personaje y de ella puedes escribir lo que tú quieras. Pero, ¿hasta cuándo puedes tocar ese molde? Es entonces cuando llegamos a los típicos debates de se han cargado al personaje que escuchamos siempre. Que si este Spider-Man es demasiado oscuro para serlo, que si este otro es el hijo de Iron Man, que si este Batman no debería matar, que si a este personaje le han cambiado el origen. Si me preguntáis a mí, yo siempre he defendido adaptaciones fieles al material original, pero entiendo que eso puede llevar a que se limite mucho la libertad de los escritores. ¿Qué pasa si un director quiere contar una historia sobre un Batman realista que no funge tanto como protector vigilante, sino como emblema y figura salvadora de Gotham? ¿Qué pasa si otro director quiere contar otra historia de un Batman de avanzada edad que ha dejado atrás sus principios y no le teme a matar? ¿Y qué pasa si otro director quiere hacer una comedia en la que Batman y Robin van en mallas apretadas y pegan a tiburones? ¿Cuál de esas versiones es la verdadera y cuáles son las incorrectas? ¿Existe acaso una versión 100% neutral de Batman? ¿O de Spider-Man? ¿O de Iron Man? ¿O de cualquier superhéroe? Cuando hace unos meses critiqué Teen Titans Go por alejarse de la serie del 2003 y basarse únicamente en la comedia, algunos me dijisteis en los comentarios que la serie del 2003 ya se alejaba de los cómics originales en muchas cosas, así que quejarse de algo así no tenía sentido. Y tras tantas divagaciones y preguntas sin responder, creo que ha llegado el momento en el que respondamos al título de este vídeo. Y lo primero que deberíamos hacer para poder responder correctamente es aceptar un hecho. No existen las adaptaciones totalmente fieles a la obra original, y no existen porque es imposible. La fidelidad de una adaptación es como la velocidad de la luz. Podemos acercarnos a ella, pero nunca la alcanzaremos del todo. Hasta la trilogía de Sam Raimi, dirigida por un fanático de los cómics de Stan Lee y Steve Ditko, que literalmente copia planos de los cómics, tiene conceptos originales como la telaraña orgánica o convertir a Mary Jane en el primer amor de Peter. ¡Y eso es bueno! ¿Habéis leído los cómics de Stan Lee y Steve Ditko? ¡Son un tostón! Me alegro porque lo cambiaran y estoy seguro que en aquel momento ya debía haber algún fan pesado quejándose de esos cambios. ¿Sabéis la escena que he puesto al principio de este vídeo? Pues es una escena que no aparece en ningún cómic de la Guerra del Infinito. Las únicas adaptaciones que más o menos se parecen a los cómics son las películas animadas de DC, porque lo que hacen es calcar el argumento, los personajes, los diálogos y hasta el estilo de dibujo en un afán por sustituir a la versión impresa. Pero incluso en ese calco tan enfermizo se pueden ver recortes o cambios en el argumento, porque si no, es imposible contar la historia bien. Por lo tanto, hacer una adaptación significa hacer una cosa nueva, diferente, y eso significa que tiene que ser innovadora. Una adaptación no puede ser, como estas películas animadas, un simple trabajo de copiar y pegar. Debe aportar algo nuevo, darnos otro punto de vista que aún no se haya explorado, decir algo más sobre este personaje y su universo. Una adaptación perfecta es aquella que elimina los defectos de su predecesor y entrega una versión superior de la misma historia. Muchas de las mejores películas de la historia vienen de libros que no son los mejores de la historia, y algunos que ni siquiera son destacables. La mejor película de superhéroes de la historia no está basada en ningún cómic específico, y la mejor adaptación de un personaje de cómics del año pasado ni siquiera era una película de superhéroes. Y en cuanto a lo de la esencia del superhéroe, creo que justamente va de eso,
de la esencia, de encontrar lo más básico del personaje y que todo lo demás pueda ser añadido por quien lo escriba o dirija. La esencia de Spider-Man, por ejemplo, es su sentido de la responsabilidad, la idea de que da igual lo mal que puedan ir las cosas, siempre hay que hacer lo correcto. ¿Cumple el Spider-Man de Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire con esas características? Si la respuesta es sí, entonces no veo por qué hay un problema con cualquier otra diferencia que el director crea positiva. La única crítica que yo entendería a una adaptación por su fidelidad sería en el caso de que esa esencia se perdiese, que la adaptación fuese diametralmente opuesta a la obra original. Es cierto que hay un riesgo si te vas muy lejos, porque el producto puede llegar a ser peor que el material adaptado, y entonces la gente preguntará por qué tuviste que hacer esos cambios. Como dice el refrán, si no está roto, no lo arregles. Pero si una adaptación logra su cometido, si rinde honor a la obra original, entonces todo eso se olvida y los fans aceptarán tales cambios. Y si la adaptación llegase hasta el punto de superar a la obra original, entonces la adaptación se volvería el estándar y la versión más reconocible de esa historia. ¿Cuántos, al pensar en los Guardianes de la Galaxia, pensáis en su accidentado recorrido por los cómics? ¿Y cuántos en la versión de James Gunn y Chris Pratt? ¿Para cuántos Tobey Maguire es Spider-Man? ¿Para cuántos Christian Bale es Batman? ¿Para cuántos aquel equipo de Cartoon Network con estética anime son los Teen Titans? Así que para concluir definitivamente, una buena adaptación es aquella que no solo traslada a un personaje a una historia o a un universo entero a otro medio, sino a la que además lo expande y atrae a un nuevo público. Una mala adaptación de un cómic es aquella que no se atreve a modificar nada porque teme que si lo hace los fans no la reconocerán. Una buena adaptación de un cómic es aquella que hace que los fans le adoren tanto o más que el material que adapta, hasta el punto de convertirse en parte esencial de la mitología del personaje y volverlo ese material original del que nuevas adaptaciones no podrán escapar. Y así hasta el fin de los tiempos.